Bueno, en el día de hoy voy a dar una explicación detallada de cómo funciona el motor de render. En este caso, pues dado que la industria actualmente se mueve principalmente con dos software, uno que se llama Autodesk Maya y el otro se llama Blender, pues voy a tratar de abordar los dos porque ambos trabajan con un sistema de trazado de rayos y por lo tanto comparten muchos conceptos. De todas maneras, pues es importante aclararlo. Autodesk lo maneja de una manera más quirúrgica, es decir, es más detallado con su motor de render Arnold. Blender está un poquito más automatizado, entonces es menos abierto a que uno pueda manipular ciertas cosas de manera detallada. Sin embargo, pues manejan lo mismo. De pronto cambiarán los términos. Estaremos con la Blender 5.1 y obviamente pues con las últimas versiones de Autodesk Arnold que está disponible para 3D Max y para Maya. En este caso pues voy a trabajarlo en Blender. Aquí básicamente tengo una escena compuesta por algunos elementos sencillos, algunos decorativos, otros que cumplen un propósito como paredes, el otro como ventana. Algunos de ellos ya, pues, o la gran mayoría ya tienen materiales. Esos materiales son materiales PBR construidos a partir de este sitio web que se llama Ambient CG y finalmente asignados con unas UVs automáticas, es decir, con la opción que nos brinda Blender de Smart UV Project. Algunos pues sí se asignaron de manera manual, pero la forma de conexión se hizo a través de el add-on de Node Wrangler. O sea que automáticamente con el Control Shift T se pudo acceder a una conexión rápida de todos los mapas que conforman el material PBR. Bien, pero bueno, el tema de nosotros realmente va a ser el tema que tiene que ver con renderizado. Sin embargo, el render no sería posible si nosotros no tenemos fuentes de luz. Obviamente se va a complementar mucho mejor si tenemos materiales, pero es importante entender que uno puede trabajar un render así no haya puesto materiales, pero sí es necesario tener fuentes de luz. Los términos para Arnold, pues se habla de sampling y ray depth, profundidad de rayo. En Blender se habla también de sampling, pero el ray depth se llama light paths. De resto, pues básicamente son como los mismos conceptos. De pronto el noise threshold, que es un rango de ruido que podemos tener, un rango de tolerancia al ruido que podemos tener. Podemos ser muy tolerantes con valores muy altos o poco tolerantes con valores muy bajos. Entonces esto es algo que vamos a tener. Ambos tienen denoising, que es una especie de algoritmo que limpia la imagen. Y finalmente, pues en el caso de Arnold hay samples para las luces. En el caso de Blender no hay samples para las luces. Este término no hace parte de los samples de las luces, sino que hace parte de la profundidad del rayo. Entonces puede tener una ligera confusión con eso. ¿Cómo lo maneja entonces Blender si no tiene samples o muestras para las luces? Se basa mucho en el tamaño de la luz, o sea, la escala. Y como les había dicho, pues está optimizado. Bien, hay dos conceptos fundamentales en el tema de render y son Global Illumination y Local Illumination. Global Illumination es ese sistema que ponemos en nuestras escenas que pretende iluminar todo el entorno. Así yo tengo un escenario, digamos aquí cerca a la cámara y otro lo tenga a 2 kilómetros de la cámara.
lo que va a hacer este sistema de iluminación es iluminar absolutamente toda la escena 3D. Así que a esto se le denomina Global Illumination. Por otro lado, pues digamos que ya no tenemos pretensiones tan amplias, sino que estamos concentrados en una escena donde el encuadre se cierra. No vamos a ubicar luces de este corte de Global Illumination, sino de Local Illumination. Entonces, básicamente las diferencias son las fuentes de luz. Las fuentes de luz, algunas van a ser muy digamos, generales, muy grandes, con alcances muy altos, y otras con alcances más pequeños. Las luces que utilizamos en los interiores normalmente son luces pequeñas y construyen un sistema de iluminación local. Las luces que usamos en el exterior son luces bastante amplias y construyen un sistema de iluminación global. Bien, pero hay dos conceptos que nos acompañan a nosotros en la vida real. Si bien los ejemplos que tengo acá son ejemplos de videojuegos, hay un concepto que se llama luz directa, que es básicamente la luz perdón, la parte iluminada que viene directamente de la fuente. Es decir, este edificio directamente recibe el rayo del sol, no hay ningún intermediario, no se choca el rayo con él. Entonces esto es luz directa. Pero aquí, en la sombra, donde está nuestro personaje, el sol no llega. Pero todo lo que ha golpeado esta estructura, este edificio, rebota, porque la luz funciona como una pelota de caucho, va a rebotar. Entonces esto es luz indirecta. Un ejemplo más contundente sería luz directa, la que ilumina parte de esta colcha, y luz indirecta, todos los espacios que llena alrededor. Bueno, pero en términos generales lo que hace Blender y Arnold es tratar de ayudarnos a crear estas dos ambientaciones. Pero ¿cómo funciona esto? Finalmente, pues lo más importante a la hora de hacer render es establecer el encuadre. O sea que tanto para Arnold como para Blender es necesario crear una cámara. Esa cámara se va a encargar de delimitar el espacio a renderizar. Puede que usted tenga un universo por fuera del encuadre establecido, pero lo único que va a procesar el render es lo que ve la cámara. Entonces, de alguna manera, pues esto pues nos da cierta parte de tranquilidad, porque lo que se procesa es lo que se ve. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es y cómo funciona? Funciona a través de una técnica que se llama muestreo. En inglés se le llama sampling. Y el sampling pues está compuesto de samples, y samples son muestras. ¿Qué pasa? Cada vez que ponemos un render, sale un mensajero a tomar esa muestra. Toma la muestra, se regresa con la muestra y dibuja el render. Entonces son como unos mensajeros que pintan, ¿cierto? A mayor cantidad de mensajeros, pues mejor. Pero también hay que decirle a los mensajeros que sean sensibles a lo que tiene de material por base color, lo que tiene en brillo, lo que tiene en reflejos, lo que tiene en transmisión. Y algunas veces nosotros vamos a preparar ese mensajero de manera un poquito más, digámoslo, mediocre. No le vamos a dar la orden que analice eso. Entonces, los samples, básicamente, hay que decirles a qué deben estar preparados en nuestra imagen. Por lo tanto, ningún render es igual. Todo render es diferente, tiene diferentes condiciones, porque van a haber encuadres donde hay vidrios, van a haber encuadres donde no hay vidrios, van a haber objetos que reflejan, otros que no. Entonces no hay un recetario clave para uno poder sacar buenos tiempos de render y buena calidad de la imagen. Eso sí, a mayor cantidad de muestras, mejor el render, pero más demorado el proceso de construcción. Bueno, entonces miren, aquí es donde realmente nosotros empezamos a decirle a cada muestra que se va a tomar por píxel pueden haber muchas muestras. Al final, después de que todas conjugan su información, da como resultado un color para ese píxel.
pero nosotros tenemos que preparar que esa gente o esos mensajeros que toman esas muestras efectivamente estén preparados y sensibles a captar información del espacio, es decir, luz directa, luz indirecta, reflejos, no sé, en fin, todos los elementos. Y aquí tenemos un ejemplo claro de esto. Aquí se fueron un montón de mensajeros a tomar la muestra y no tuvieron la precaución de preparar esos mensajeros para que fueran sensibles a tomar información desenfocada o esta que pertenece al subsurface scattering, que es cuando la luz atraviesa la superficie, cuando la fuente de luz no es directa sino que es una luz de rebote, cuando se van a recrear brillos, cuando se van a recrear vidrios, en este caso transmission, el deterioro de la sombra. Entonces todo esto muy bien, se fueron muchos samples, de hecho ahí se ve el trabajo de todos los samples. Las zonas negras es donde no llegó ningún mensajero, pero miren que a pesar de que hay muchos, nunca se pudo construir bien la imagen. ¿Por qué? Porque hay que decirle al mensajero que esté preparado para conocer qué es motion blur, qué es SSS, qué es diffuse, qué es specular, qué es transmission. Y eso efectivamente es lo que hace Arnold, darte la posibilidad de decirle a cada uno de las muestras que se prepare a conocer información de vidrios, que se prepare a conocer información con muchos brillos o con pieles o con desenfoques. En Blender no hay ningún problema con esto. En Blender simplemente tenemos un control maestro para todos y cada uno de esos samples. En cambio en Arnold cada uno de esos casillas está por separado. Entonces por eso ahí es donde está la diferencia real entre Blender y Arnold. En Arnold es un poquito más quirúrgico el procedimiento y en Blender es un poquito más, digamos, automatizado. Sin embargo, pues lo voy a profundizar en la lógica de Arnold para que lo entiendan. Así se vería la imagen una vez hayamos mandado samples o muestras con la orden de que se preparen a identificar este tipo de canales o de especializaciones que tiene el motor. Bien, entonces en términos generales, el preview samples es un concepto que hay en Arnold para que cada vez que en el viewport hacemos un precálculo, él básicamente reduzca un poco la calidad final y nos lo pueda mostrar en pantalla. El cámara AA anti-aliasing básicamente va a hacer que todos los contornos de las formas básicamente se puedan lograr bien porque esas muestras que van por cada píxel hacen un promedio de la información que recolectaron y a mayor cantidad de información recolectada lo que va a hacer es reconstruir mejor los contornos de las figuras. Este por ejemplo está con 6 samples en el cámara AA. Ahora aquí, por ejemplo, esta es una de las zonas más abundantes en la imagen. El diffuse, la apariencia, el albedo. En este caso, todo lo que rebota la luz. Si nosotros en realidad tenemos modelos hechos con cualquier material, todos esos modelos van a rebotar la luz. Por lo tanto, lo más predominante en pantalla es el diffuse samples. Entonces, aquí está con un samples para diffuse y aquí está con 10 samples para diffuse. Las diferencias son absolutamente notorias. Bien, también existe especialidad para decirle al sample, en este caso la muestra, que vaya y también al llegar esté preparado para estar sensible y captar reflejos o zonas que están brillando. Aquí tenemos un sample en el specular y aquí tenemos 10 samples en el specular. Miren cómo mejora la definición del brillo. Y lo mismo pasa en transmission. Transmission podemos decirle mande el rayo, pero esté preparado porque se va a encontrar con una imagen, con una superficie que tiene cualidades de vidrios, o sea, refracción, por lo tanto transmisión, y vas a tener que entender que vas a captar señal que se atraviesa dentro de la superficie. Entonces con esta orden efectivamente se va a dar
una orden a la muestra que analice más en profundidad el posible tono que puede crear. Si lo dejo en 1, analiza de esta manera. Si lo dejo en 10, va mucho más allá y entiende que hay una nube de color a través de la superficie. Bueno, eso sería el sampling del transmission. Finalmente tenemos el sampling del SSS, el Subsurface Scattering. En este caso, el Subsurface Scattering hace que la luz penetre en la forma, entonces se hace una sensación como de cera o como de piel, y nos va a dar de pronto un ruido si no lo hacemos con buena cantidad de samples en el SSS o si lo hacemos con 10. Entonces ahí es donde nosotros definimos si es realmente necesario ponerle más samples en SSS a un entorno que ni siquiera tiene esta propiedad. Por eso todos los renders requieren una configuración diferente en el render setup. Finalmente también hay samples para un concepto que se llama Volume Indirect Samples, y es hacer que estas superficies que son como humo o como un polvo en el ambiente puedan definirse mejor con poca cantidad de samples o con mucha. Lo que hace es que los samples le dan calidad, y otro concepto que vamos a ver a continuación va a permitir que ese rayo pueda rebotar y encontrar más información. En este caso, pues vamos a mirar el concepto de Ray Depth o Light Paths. En el caso de Blender, pues aquí tenemos que deberíamos trabajar en Cycles, y aquí básicamente está el concepto de los samples, todos en una sola casilla, no clasificados por áreas. Anteriormente sí estaban clasificados de esta manera, pero en una decisión pues de una versión de Blender pues se llegó a la decisión de que no era necesario. Entonces solamente al poner 128, él de manera inteligente va a distribuir los samples para diffuse, para specular, para transmission, para SSS y para volume. De pronto me faltó roughness, listo, que son los brillos. Aquí hay dos categorías: viewport, lo que se va a ver aquí en pantalla, poco relevante, y finalmente la más importante, render. El render es el trabajo final que hacemos a través del botón de render image o render animation. Entonces al que más relevancia le doy yo es al el sampling de rendering. Aquí actualmente están 256 y la tolerancia de ruido está en un valor de 0.01. Entre más pequeño este valor, menos ruido vamos a encontrar, pero más demorado el render. Yo generalmente lo dejo así como viene de fábrica. Miren incluso en el viewport como está de simplificado, es decir, el valor es más alto. Quiere decir que somos más tolerantes a ver puntos. En cambio, en el render final estamos siendo menos tolerantes. Estamos diciéndole que ni siquiera el 0.1, sino el 0.01. Menos ruido queremos. Bien, entonces, nosotros dentro de nuestro trabajo de sampling tenemos un compañero en configuración de render muy importante que se llama el Ray Depth o Light Path. En Blender es Light Path y los tenemos aquí abajito, Light Paths. Ahí tenemos Diffuse, Glossy, Transmission, Volume y Transparency. En este caso tenemos Diffuse, Glossy es como el roughness, Transmission es lo de los vidrios, Volume básicamente es lo del polvo, y la transparencia complementa lo que es el Subsurface Scattering. En este caso nosotros tenemos un ejemplo muy sencillo para poder entender lo que es el Ray Depth para Arnold, Light Path para Blender, y es, aquí tenemos 0 rayos de profundidad o 0 light paths. Aquí tenemos 1 y aquí ya tenemos 2. Entonces, como les decía ahora, la luz es como una pelota de caucho que entra y aquí entra, pero no tiene la orden de rebote. No puede rebotar, 0 rebote. Aquí entra y puede rebotar una vez, pega en el piso, rebota la pared o viceversa. Y aquí entra y rebota 2 veces más. Entonces los light paths y los ray depth
son los que van a permitir que la luz llene más los espacios. Y eso va a darnos un realismo superior en nuestros renders. Entonces hay light paths y ray depth para color, para el diffuse, para el albedo, para donde rebota el 90% de la luz, que es uno de los más importantes, pero también hay ray depth y light paths para transmission. Y aquí está el ejemplo. Imaginémonos que esto es una canica, una bola cristal. Aquí tenemos una primera capa, luego digamos que ella es como hueca, digámoslo así, como si fuera una botella, más bien, digamos que esto es una botella. Primer rayo choca acá, capta acá y se devuelve y construye imagen. Segundo rayo ya calcula este, pero también la otra superficie con la que se encuentra. Luego atraviesa toda la superficie y se encuentra con otra y finalmente otra. Ya si quiero llegar más allá, tendría que tener una quinta, una sexta, pero así podríamos empezar a analizar únicamente una botella, porque tiene esas superficies. Interior, exterior, otra vez interior, exterior. Listo, entonces primera exterior, segunda interior, tercera interior, cuarta exterior. Y eso va a hacer que nosotros tengamos un ejemplo como este. Aquí lo que tenemos son unas láminas de vidrio y cada una pues efectivamente se puede ver cuando nosotros le damos más rayos, más ray depth, más light paths. Aquí con 12 el render puede calcular todo a través de ellas, pero si lo limitamos vamos a empezar a encontrar estos defectos de render. Entonces esos son los light paths, unos para poder calcular en su interior lo que es un vidrio y otros para hacer que la luz pueda percibirse rebotando en el espacio. Bien, nosotros para poder hacer esto tenemos que basarnos en luces. Las luces que se tienen en Blender y en Arnold son muy similares. Por ejemplo, en Arnold tenemos todas estas que claramente se identifica cómo distribuyen la luz, pero en Blender tenemos la point, la spot y la que aquí se llamaría quad. Esta mesh también, que sería darle una propiedad de emisión al objeto, y la photometric la podemos construir también a través de un sistema nodal. Disk es un derivado de la quad que también se está en Blender. Cylinder podríamos decir que es más bien como la mesh, y distance en Blender es la del sol. Entonces en teoría tenemos lo mismo. Esto pues es una tabla de fotografía e interpretación de temperatura del color, y básicamente esto se mide en grados Kelvin. Si le ponemos 6000 pues es una luz más blanca, de ahí para abajo pues empieza a tener tonalidades más cálidas y de ahí para arriba tonalidades más frías. Esto es una forma de darle color a las luces. Sin embargo, pues a nosotros lo que nos interesa en este momento es cómo se distribuye la luz. Entonces, en software como Arnold es muy importante saber que cuando una luz tiene una responsabilidad muy grande y una atenuación bien pronunciada, porque es la única fuente de luz en pantalla, muy probablemente vamos a necesitar darle más calidad a esa luz. Y las luces en Arnold tienen samples. En Blender no. En Blender depende mucho del tamaño de la luz con relación a la fuente que ilumina, pero la fuente que ilumina no, el objeto que se ilumina, pero básicamente él solo se va a automatizar. Entonces los samples en las luces es un concepto que no vamos a encontrar en Blender. De hecho, pues si yo vengo aquí a Blender y construyo una luz de área, por ejemplo, entro en su menú, conceptos de samples no hay. Aquí está. Está lo de temperatura, lo del color, pues son dos formas de trabajar el color. La exposición, un exponencial para aumentar un poquito más la exposición de manera más contundente, y la luz de disco que les decía. La luz de disco es una luz quad, o es área, perdón, en modo square, es quad, y área en modo disc, la luz que se veía aquí como luz de disco, disc y quad. Bien, entonces no nos vamos a preocupar los samples de las luces. En Arnold sí, hay que tener cuidado que cada luz en su panel de modificación
se le puede aumentar o no la cantidad de samples para evitar que las penumbras o el deterioro de la luz frente a la sombra se defina mejor, mucho más, digamos, distribuido. Aquí está con 1, aquí está con 10, y eso hace parte del equilibrio de todos los valores numéricos con los que vamos a conjugar nuestro render. Bien, hay muchos derivados de cómo se puede calcular ese tipo de samples en las luces, pero lo que realmente nos interesa en este momento es saber que nosotros en Blender no vamos a tener esta preocupación. Aquí los dejo y las dejo con algunos ejemplos de lo que sería samples en la cámara. Por ejemplo, el samples también en este caso en el diffuse, cómo esas fuentes de luz pueden rebotar mejor. Aquí hay un ejemplo con una escena demo de Arnold con 2 samples en diffuse. Miren la luz como llena, incluso la luz que entra por la ventana rebota en la pared y puede iluminar la columna que le da la espalda a la ventana, cosa que no pasa si lo dejamos en diffuse 0. Cómo mejoran los brillos al aumentar los samples, cómo mejoran la transmisión, es decir, esto es como un cristal, una bola de cristal, cómo se le pierde ese ruido a medida que vamos aumentando nuestra cantidad de samples en el transmission. También en el specular, cómo se definen mejor los brillos y los reflejos en las superficies que tienen más samples. Sobre todo miremos aquí la parte de la base, que se difumina mucho más ese ruido. También en los vidrios, el transmisión de nuevo. Aquí tiene 10 samples la imagen del lado derecho y un sample la imagen del lado izquierdo. En el subsurface scattering vemos que empieza a verse más rojizo y como más iluminado o iluminada la piel, porque la piel absorbe esa luz y se ilumina más allá de la capa externa de la piel, sino que empieza a penetrar la luz. Bueno, y cuando se trata de efectos, lo mismo, tratar de evitar de que esos efectos se vean granulados y que se vean un poquito más definidos. Eso hace que se vea menos cortante y más rico visualmente a nivel de desgaste lumínico. Bien, aquí está un ejemplo del subsurface scattering, porque no solamente se trata de la piel, algunos materiales como la vegetación, esta cera de los candelabros y las velas, cómo rebota la luz cuando le damos un poco más de samples. Mire que llena más los espacios. Por ejemplo, en estas cortinas unas se ven más negras que otras. Efectivamente la del lado derecho tiene más samples, samples no, ray depth. Estoy hablando aquí ya de ray depth, o sea, más rayos, más profundidad de campo, más posibilidades de rebote en el espacio. Lo mismo acá. En este también, más rebotes de la luz, por lo tanto más rica visualmente las flores. Aquí, por ejemplo, más rayos de cálculo. El mensajero va a llegar y va a encontrar una superficie, pero se va a dar cuenta que su superficie refleja, entonces va a ir a ver qué reflejó y obviamente luego analiza esa otra superficie que está reflejando. Entonces miren que aquí hay un cálculo del primer reflejo, del segundo, pero el tercero ya no. Aquí hay del primero, del segundo y del tercero ya sí, porque hay más rayos. Y así sucesivamente pasa lo mismo con vidrios. Y estos son los dos menús que se van a encontrar para poder controlar tanto los samples, que son los mensajeros, y esa cantidad de sensibilidad que le vamos a poner frente a diferentes situaciones a cada uno de esos samples, que entienda mejor que necesita más muestras para el diffuse, más para el specular, más para el transmission, para el SSS y para el volume. Y con el tema de los rayos, que el rayo pueda calcular y llegar más lejos, también está acá. En ambos, Maya y 3D Max, ambos tienen lo mismo. En el caso de nosotros dentro de Blender únicamente vamos a tener
un control general para todos los samples que está aquí, el render max samples, y finalmente los slide paths, que es la profundidad del rayo. Aquí de fábrica viene muy bien configurado. Ya pues serían casos muy específicos tener que subir un poco más. Incluso miren que tenemos 12 para poder analizar entre superficies tipo vidrio, como el ejemplo de las láminas que tengo aquí en la presentación. Y eso es lo que hay. Bueno, esta imagen pues la voy a dejar ahí en la descripción. Obviamente es un resumen de todo. Son dos categorías, Ray Depth y Sampling. Recuerden que el Ray Depth en Blender se llama Light Paths. Y básicamente ahí hay un ejemplo de cómo el rayo puede llegar una sola vez o cómo puede seguir rebotando en el ambiente. Y eso no solo pasa a nivel lumínico, sino también en reflejos, en refracciones, en la piel y finalmente en volumen. El volumen es como el polvo de ese tipo de efectos. En cambio, el sampling es evitar que estos mensajeros construyan una imagen con pocos puntos. Entre más puntos, es como la técnica del puntillismo, mejor definido. Lastimosamente esto hace que nuestros tiempos de render se incrementen. Eso es todo por hoy en esta introducción teórica al sistema de iluminación. En el próximo video pues ya empezaremos a iluminar y conocer los diferentes tipos de luces.